Hola a todos y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy estamos de vuelta con una conversación que creo que todos van a disfrutar mucho. Manuel, cuéntame, ¿estás listo para hablar de algo que a todos nos toca el corazón? Claro que sí, Bella. Estoy muy emocionado con el tema de hoy. Hola a todos, soy Manuel. Y sí, el tema de hoy es algo que todos tenemos en común. Las estaciones del año. Cada persona tiene una favorita, ¿verdad? Pero antes de continuar, quiero preguntarles a ustedes, oyentes, ¿ya saben cómo decir las 4 estaciones en español? Qué buena pregunta, Manuel. Para los que están aprendiendo español, vamos a repasar esto rápido. Las 4 estaciones son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y hoy vamos a hablar sobre cuál es nuestra favorita y por qué. Manuel, tú primero. ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es el otoño, sin duda. Hay algo en el otoño que me parece absolutamente mágico. Los colores de los árboles cambian a tonos de naranja, rojo y amarillo. El aire se vuelve fresco, pero no demasiado frío. Y me encanta caminar por el parque, cuando las hojas caen lentamente del cielo. Es como vivir dentro de una pintura. Ay, Manuel, qué poético. Realmente describes el otoño de una manera muy bonita. Oyentes, ¿notaron algunas palabras importantes ahí? Manuel dijo, los colores cambian, el aire se vuelve fresco y las hojas caen. Esas son expresiones muy útiles para hablar del clima y de las estaciones. Manuel, ¿qué más te gusta del otoño? Me gusta mucho la ropa del otoño también. En otoño, puedes usar suéteres cómodos, bufandas de colores y botas. No es necesario usar ropa muy pesada como en el invierno, pero tampoco sientes el calor del verano. Es el equilibrio perfecto para mí. Además, el otoño tiene algo especial: el Día de Muertos en muchos países de habla hispana. Oh, el Día de Muertos. Esa celebración es una tradición muy importante en México y en otros países latinoamericanos. Tiene colores muy vivos, flores de cempasúchil, altares y música. Es una manera de recordar a las personas que ya no están con nosotros. Oyentes, si quieren aprender más sobre el Día de Muertos, déjenos un comentario. Es un tema fascinante. Completamente de acuerdo, Bella. Es una celebración llena de color, amor y memoria. Pero ahora cuéntame, Bella, ¿cuál es tu estación favorita? Tengo curiosidad porque sé que tú y yo somos muy diferentes en muchas cosas. Sí, somos muy diferentes. Bueno, mi estación favorita es la primavera. Para mí, la primavera representa un nuevo comienzo. Después del invierno frío y gris, de repente todo empieza a florecer. Los árboles tienen flores blancas y rosas, los pájaros cantan más, y el sol empieza a salir con más frecuencia. Todo parece más alegre y lleno de vida. La primavera también es muy bonita, es verdad. Pero Bella, ¿no te molestan las alergias de la primavera? Porque muchas personas sufren mucho en esta época del año por el polen de las flores. ¡Ja, ja, ja! Sí, Manuel, tienes razón. Las alergias de la primavera son una lucha para mucha gente. Yo también tengo un poco de alergia al polen, pero para mí vale la pena. Prefiero estornudar un poco y ver todo ese color que quedarme encerrada en casa durante el invierno. Oyentes, ¿ustedes tienen alergias en primavera? Cuéntenos en los comentarios. Es una buena actitud, Bella. Ahora, quiero hablar un poco del verano, porque sé que hay mucha gente que ama el verano. ¿Tú qué piensas del verano? El verano tiene sus cosas buenas, claro. Me gustan las vacaciones de verano, la playa, los helados, las noches largas y cálidas. Pero personalmente, el calor extremo no es para mí. Cuando la temperatura llega a 40 grados, yo me quedo en casa con el ventilador encendido. Yo tampoco soy muy de calor extremo, Bella, pero el verano tiene algo especial para las familias. Los niños no tienen escuela, las familias pueden viajar juntas, hay festivales de música y actividades al aire libre. Quiero que los oyentes noten esa expresión, al aire libre. Significa fuera de casa, en la naturaleza, sin techo. Es muy usada en español. Muy bien, Manuel. Siempre aprendí que aprendemos vocabulario útil aquí en Spoken Spanish. Ahora, ¿hablamos del invierno? El invierno es la estación que más divide a la gente. Hay personas que lo aman y personas que lo odian completamente. Totalmente de acuerdo. El invierno es muy especial para algunas personas porque tiene la Navidad, el Año Nuevo, las luces decorativas y los chocolates calientes. Pero también puede ser difícil. Los días son más cortos,
hay menos luz solar y hace mucho frío. Eso puede afectar el estado de ánimo de muchas personas. Exactamente, Manuel. Y si alguno de ustedes, oyentes, siente que el invierno les afecta mucho emocionalmente, está bien buscar apoyo. Hablar con amigos, hacer ejercicio, salir un momento a tomar aire fresco, todas esas cosas ayudan mucho. Muy buen punto, Bella. Ahora, me gustaría hablar de actividades específicas de cada estación, porque eso es muy útil para aprender vocabulario en español. En primavera, la gente suele plantar flores en el jardín, hacer picnics en el parque, salir a caminar por la naturaleza y hacer una limpieza general de la casa. En verano, las actividades más comunes son ir a la playa, nadar en la piscina, hacer barbacoas con amigos y familia, viajar y disfrutar de las noches cálidas. En muchos países hispanohablantes, el verano también es época de fiestas locales muy animadas, con música, baile y comida típica. En otoño, me gusta especialmente hacer caminatas por los bosques para ver los colores de las hojas, beber bebidas calientes como el té o el café y preparar platillos de temporada como sopas y guisos. El otoño invita a sentirse acogido y tranquilo. Y en invierno, las actividades típicas incluyen esquiar en la montaña si hay nieve, decorar la casa para las fiestas, preparar comidas calientes y pasar tiempo en familia. El invierno invita mucho a quedarse en casa y descansar. Oyentes, ¿qué actividades hacen ustedes en su estación favorita? Escríbanos en los comentarios y practiquen su español describiendo sus actividades favoritas. Eso es practicar el idioma de manera natural y divertida. Exactamente. Y hablando de práctica natural, quiero darles algunos ejemplos de cómo pueden hablar sobre las estaciones en una conversación normal. Si alguien te pregunta, ¿cuál es tu estación favorita? Puedes responder, mi estación favorita es el verano porque me encanta el calor y la playa. O también, prefiero el otoño porque los colores son muy bonitos y el clima es agradable. Otras frases muy útiles son: no soporto el frío del invierno. Me encanta cuando llueve en otoño. La primavera me pone de buen humor. El verano es demasiado caluroso para mí. En todas esas frases expresamos una opinión personal de manera sencilla. También pueden usar comparaciones. Por ejemplo, el otoño es más fresco que el verano, la primavera es más lluviosa que el invierno, el verano es la estación más calurosa del año. Usando comparaciones, su español suena mucho más natural y rico. Muy bien, Bella. Y quiero agregar el vocabulario del clima, que está muy relacionado con las estaciones. Aquí van algunas frases importantes. Hace calor. Hace frío. Está lloviendo. Está nevando. Hay viento. Está nublado. El sol brilla. Son frases sencillas pero muy usadas en el día a día. Y una cosa muy interesante, en español, para hablar del clima, usamos el verbo hacer de una manera especial. Decimos hace calor, hace frío, hace viento. No decimos es calor o es frío. Es un detalle pequeño, pero muy importante para sonar natural en español. Muy buen punto, Bella. Oyentes que están aprendiendo español, presten atención a ese detalle. En inglés se dice "it is hot", pero en español decimos "hace calor". Son estructuras diferentes. Con práctica, lo van a aprender de manera natural. Ahora quiero hacerles una pregunta divertida. Si pudieran vivir en un lugar con una sola estación durante todo el año, ¿cuál elegirían? ¿Primavera eterna, verano eterno, otoño eterno o invierno eterno? Escríbanos su respuesta en los comentarios con una oración completa en español. Me encanta ese ejercicio, Bella. Yo elegiría el otoño eterno, sin duda. Imagine vivir todo el año con ese aire fresco, esos colores hermosos y esa sensación de calma. Para mí sería perfecto. Bella, ¿tú qué elegirías? Yo elegiría la primavera eterna, todo en flor, todo verde, los pájaros cantando, el sol suave pero presente. Sería como vivir en un cuento de hadas, aunque extrañaría la Navidad del invierno un poco, tengo que admitirlo. Ja, ja. Eso es muy honesto, Bella. La verdad es que cada estación tiene algo especial que la hace única. Quizás por eso, la naturaleza nos da las cuatro, para que podamos apreciar los cambios y encontrar belleza en cada momento del año. Qué filosofía tan bonita, Manuel. Y creo que eso también nos enseña algo sobre el aprendizaje de idiomas. Cada etapa tiene su valor.
Al principio puede parecer difícil, pero poco a poco el idioma florece, igual que la primavera llega después del invierno. Bella, esa comparación es perfecta. Me encantó. Y oyentes, recuerden que están exactamente en el lugar correcto para aprender español de manera natural. Aquí en Wow Spoken Spanish hablamos de temas de la vida cotidiana, usamos vocabulario útil y los invitamos a participar activamente. Antes de despedirnos, hagamos un pequeño repaso del vocabulario más importante de hoy, las 4 estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Frases del clima. Hace calor, hace frío, está lloviendo, está nevando, hay viento, está nublado. Y para expresar preferencias, mi estación favorita es prefiero, no soporto, me encanta cuando. Perfecto resumen, Bella. Practiquen esas frases esta semana. Pregunten a alguien, ¿cuál es tu estación favorita? Y escuchen su respuesta. Así es como se aprende un idioma, usándolo, no solo estudiándolo. Exactamente. Si este episodio les gustó, por favor déjenlo saber con un like y compartan el video con alguien que también quiera aprender español. Cada compartida nos ayuda a llegar a más personas que quieren hablar este hermoso idioma. También nos gustaría saber qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio. Pueden escribir sus sugerencias en los comentarios. Leemos todo y siempre buscamos temas útiles e interesantes para ustedes. Bueno, ha sido una conversación muy completa hoy. Hablamos de las 4 estaciones, de actividades típicas de cada una, de vocabulario del clima, de cómo expresar opiniones y comparaciones y hasta un poco de filosofía de vida. Así es. Empezamos con las estaciones del año y terminamos hablando de la vida. Así es como fluye una buena conversación en español. Y eso es exactamente lo que queremos que ustedes también puedan hacer. Hablar con naturalidad y confianza. Gracias a todos por escucharnos y por ser parte de esta comunidad tan especial de aprendices de español. Ha sido un placer compartir esta conversación con ustedes hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Sigan practicando cada día, porque cada palabra nueva que aprenden es un paso más cerca de hablar con fluidez. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima a todos. Cuídense mucho y recuerden, el español es un idioma hermoso que merece ser aprendido con amor y con paciencia. Hasta pronto.